La Liga de Expansión es actualmente una división olvidada en el fútbol mexicano. Al no haber ni ascenso ni descenso, prácticamente nadie la sigue, pero en ella hay jugadores que por muchos años los vimos en Liga MX y ahora están en la división de plata. Así que en este video vamos a repasar 15 jugadores que creías que estaban retirados pero juegan en la Liga de Expansión. Comenzamos con Carlos Fierro. Es imposible hablar de Fierro sin remontarnos a ese 2011, donde como referente del ataque de selección mexicana sub-17 se consagró campeón del mundo y ganó el Balón de Bronce. Varios equipos de Europa lo querían, pero al final Fierro se quedó en las Chivas. Debutó ese mismo año y aunque nunca fue un goleador letal, su sacrificio por la banda lo mantuvo como un jugador útil en la etapa de Matías Almeida, donde formó parte del plantel que ganó el doblete en 2017. Tras salir de Chivas, la carrera de Fierro fue inestable. Pasó por Querétaro, Cruz Azul y Morelia, sin lograr establecerse como titular. Probó suerte en la MLS con el San José Earthquakes bajo el mando del propio Almeida, pero tras 3 temporadas de altibajos regresó a México con Juárez. En la frontera su participación fue mínima. A principios de 2023 se quedó como agente libre, hasta que en agosto de 2023 Leones Negros lo fichó. Con la UDG, Fierro se convirtió en uno de los referentes del equipo, que fue clave en la obtención del Clausura 2025. Lamentablemente una rotura de ligamentos cruzados que sufrió a principios de año lo tiene alejado de las canchas. El delantero de 31 años no ha disputado ni un solo partido en el actual torneo. Seguimos con Leonel López. Debutó en León en 2013 y llamó la atención por su capacidad para distribuir el balón. Tras un paso por Toluca y un breve ciclo con el América, Leo encontró su mejor versión con los Pumas bajo el mando de Andrés Lilini. Llegó como suplente pero se ganó la titularidad, siendo pieza clave para llegar a la final de la Apertura 2020 y a la Conca Champions 2022. Sin embargo, tras su salida de Pumas en 2022, la carrera de López perdió el rumbo. Fichó por Tijuana, pero su participación fue discreta. Apenas disputó 11 partidos y nunca logró ganarse la confianza de Miguel Herrera. Ante la falta de minutos en la frontera, sorprendió a todos al emigrar al fútbol de Bolivia con el The Strongest. Ahí ganó la Liga Boliviana y jugó la Copa Libertadores. Para 2025 pasó de la altura de Bolivia al intenso frío canadiense, fechando con el York United de la primera división de Canadá, pero su etapa ahí fue corta, solo estuvo 6 meses. Para 2022 López decidió volver a México. Al no encontrar acomodo en primera división, terminó recalando en el Cancún FC. El mediocampista de 31 años no es titular, pero suele entrar de cambio. Pasamos ahora con Jordan Silva. Surgió de la cantera del Toluca, debutó en 2014 y al tiempo se ganó el puesto. Su nivel fue tal que se volvió un convocado frecuente en selecciones menores, siendo parte del equipo que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cruz Azul lo compró en 2017, pero una serie de lesiones frenaron su progreso. A partir de ahí, Jordan inició un desfile por diversos equipos de la Liga MX, pasó por Tijuana, tuvo una etapa discreta en el América, se fue a Querétaro, volvió a Cruz Azul y finalmente recaló en el Atlético de San Luis. En la mayoría de estos clubes, su rol fue principalmente el de un relevo de emergencia. En San Luis, por ejemplo, apenas superó los 10 partidos disputados en un año, perdiendo por completo el ritmo de competencia que alguna vez lo llevó a selección mayor. En 2024 salió del país y jugó en el Oficrieta de la primera división de Grecia. Ahí fue titular, pero tras solo un año en Europa regresó a México. Ante la falta de ofertas atractivas en primera división, el defensor de 31 años firmó con los Coyotes de Tlaxcala. Desde su llegada, Jordan ha sido titular indiscutible y es uno de los capitanes del equipo. Otro que se encuentra en la Liga de Expansión es Daniel El Fideo Álvarez. Su debut se dio en 2015 jugando para el Atlas, pero al no tener muchos minutos fue transferido al Necaxa en 2017, donde tuvo su mejor versión. Se convirtió en un inamovible de los Rayos por 3 años y ganó una Copa MX y una Supercopa MX. Tras salir de los Rayos en 2020, probó suerte en el Puebla y posteriormente en el Toluca, pero en ninguna de las dos instituciones logró replicar la consistencia que mostró en Aguascalientes. En el Infierno, su participación se diluyó drásticamente, apenas superó los 30 partidos disputados y terminó saliendo por la puerta de atrás. Regresó a la franja en una segunda etapa que duró de 2023 a 2024, pero su ciclo en el máximo circuito estaba llegando a su fin antes de lo esperado. La realidad de la división de plata tocó a su puerta en 2025, al ya no ser tomado en cuenta ni por el Puebla. El extremo izquierdo se fue al Tepatitlán, ahí estuvo únicamente un torneo en el que jugó 8 partidos. A mediados de 2025 firmó con el Atlético La Paz y ahí es donde juega actualmente a sus 31 años. El Fideo es titular indiscutible, en 21 partidos con el equipo ha anotado 5 goles. Carlos Cisneros debutó en Chivas en 2013, fue parte del equipo que ganó todo con Matías Almeida, siendo clave principalmente en la Conca Champions 2018, donde fue titular indiscutible. A nivel selección fue convocado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y jugó los 3 partidos. En sus inicios se perfilaba como un elemento de exportación, pero la trayectoria de Cisneros dio un giro amargo debido a las constantes lesiones, especialmente una fractura en la tibia que lo marginó de las canchas por casi 2 años en su mejor momento. Tras intentar recuperar su nivel en el rebaño sin éxito, salió cedido al Toluca en 2020, donde apenas pudo disputar 16 partidos en
un año, pasando desapercibido por el infierno, regresó a Guadalajara y mostró chispazos de su antigua versión, pero la irregularidad y la fuerte competencia interna terminaron por relegarlo al banquillo, sumando apenas unos cuantos minutos en los últimos torneos. Para 2025, tras quedar fuera de los planes de la directiva tapatía, tuvo otra oportunidad en primera división con el León, pero ahí nunca pudo ganarse el puesto y es por ello que para 2016 tuvo que bajar un escalón y firmar con Leones Negros, donde el tapatío de 32 años busca la regularidad que nunca encontró en primera división. Ventura Alvarado, nacido en Phoenix, Arizona, pero hijo de mexicanos, entró a las fuerzas básicas del América en 2008 y 5 años después hizo su debut con las Águilas Ventura. Solo fue titular con Gustavo Matosas en 2015, que lo tuvo como un comodín en la defensa. A ese nivel hizo ser convocado por la selección de Estados Unidos durante 2015, pero tras la salida de Matosas del América, el defensa perdió la titularidad y dejó de ser convocado por Estados Unidos. Se fue de las Águilas en 2017 habiendo ganado 4 títulos. Al salir del América tuvo una etapa con Santos, luego jugó en el Necaxa y con ellos fue campeón de Copa y Supercopa. De 2020 a 2021 tuvo un paso desapercibido por el Atlético de San Luis, probó suerte en la MLS con el Inter Miami, pero casi ni jugó debido a lesiones recurrentes. Regresó a México con Juárez y después con Mazatlán, pero ninguno de los dos equipos logró consolidarse como defensa central titular. En 2026, y luego de terminar su relación con los Cañoneros, Ventura fue anunciado como refuerzo del Irapuato. En su primer torneo fue titular, pero en el actual no está teniendo los minutos esperados. Así la actualidad del defensa de 33 años. En 2011 debutó en Santos Alonso Escobosa. En sus primeros años no tuvo muchos minutos, pero fue en 2013 cuando dio de qué hablar. Comenzó el año jugando a préstamo Necaxa en la Liga de Ascenso. A mediados de año fue mundialista sub-20 con selección mexicana. Regresó a Santos, se ganó la titularidad y para finales del año ya estaba jugando en selección mayor de México. Debutó con gol en el Tri y jugó los repechajes ante Nueva Zelanda. A pesar de que Escobosa respondió de gran manera con un gol y 2 asistencias en esos 3 partidos, el Piojo no lo llevó al mundial. Escobosa fue campeón con Santos en 2015, pero su nivel fue bajando, lo que le hizo cambiar de equipo casi cada año. Jugó en Tijuana, en Jaguares, en Puebla, fue la figura de los Dorados de Maradona en la Liga de Ascenso y eso lo llevó de vuelta a primera división con Querétaro. Luego jugó de 2020 a 2021 en el América, pero casi no tuvo minutos. Sus siguientes equipos fueron Necaxa y Cruz Azul. 2024 lo jugó en Mazatlán y para 2025 volvió a la segunda división. A sus 33 años, Escobosa juega en el Tampico Madero, equipo en donde se ha convertido en un referente. En el Apertura 2025 fue el héroe al anotar el gol del título en la final y en total lleva 7 goles en 42 partidos. Cristian Álvarez fue el muro de la selección mexicana en mundiales juveniles, siendo titular en el Mundial Sub-17 2009 y Sub-20 2011. El canterano de Chivas incluso fue convocado a la Copa América 2011, en la que el Tri fue con una selección Sub-22, aunque al final Álvarez se quedó en la banca y no jugó ni un solo partido. Su carrera ilusionaba, pero no terminó siendo como se esperaba. Su solidez inicial comenzó a agrietarse debido a la irregularidad del equipo y a errores puntuales que le costaron la confianza de los entrenadores y de la afición tapatía. Tras salir de Chivas en 2015, inició un peregrinaje en el fútbol mexicano vistiendo las camisetas de Santos, Veracruz y Leones Negros en la Liga de Ascenso, buscando un giro radical. En 2019 probó suerte en el fútbol europeo con el Salamanca de la tercera división de España, donde se convirtió en un referente defensivo durante 3 temporadas. De 2023 a 2024 jugó en el Atlético de La Paz y desde 2025 Álvarez juega en los Alebrijes de Oaxaca. El defensa de ya 33 años es titular y capitán del equipo del sur del país. Continuamos con Amaury Escoto, delantero surgido de la cantera del Querétaro. Debutó en 2011 pero nunca terminó por ser el goleador del equipo, haciendo apenas 6 goles en 59 partidos. En 2015 comenzó a pasar de equipo en equipo a préstamo, jugó seguido en Tigres, en los Cafetaleros de Tapachula del Ascenso, en el Xochitepeques de Guatemala y después en Lobos WAP, donde tuvo su mejor versión. Logró el ascenso en 2017 y en primera siguió en gran nivel, recordado por aquel fantástico gol de Chilean ante las Chivas. Luego de Lobos jugó en Toluca. En 2019 volvió al circuito de plata con Dorados, donde se quedó cerca de ascender a primera división bajo el mando de Diego Armando Maradona. De 2020 a 2022 jugó en el Puebla, únicamente pudo hacer 5 goles en 63 partidos, volvió a segunda división con el Celaya, luego regresó a primera con Juárez, pero solo hizo 3 goles en 18 partidos. A finales de 2024 jugó en el Paso Locomotiv de la segunda división estadounidense y en enero de 2025 firmó con su actual equipo, el Tepatitlán. Con 33 años, Escoto es el goleador del equipo, lleva 15 goles en 25 partidos con el conjunto jalisciense. De Giovanni Hernández se decía era el nuevo Marco Fabián, tenía un guante para poner servicios medidos y un golpeo de larga distancia que lo proyectaba como el 10 que buscaba el rebaño. En categorías menores mostró una visión de campo impropia para su edad, pero al final sus buenas actuaciones en el primer equipo fueron contadas. Desde su debut en 2012 hasta 2015, Giovanni solo aportó con 9 goles y 2 asistencias en 86 partidos. Chivas lo cedió a Dorados en 2015, a Coras Tepic en 2016, a Veracruz en 2017, a Zacatepec en 2018, a Necaxa también en 2018, otra vez a Zacatepec en 2019.
a la Antigua de Guatemala en 2020 y al Tampico Madero en 2021, 6 años en los que Chivas estuvo buscando el acomodo en cada mercado de transferencias. Así transcurrió la carrera del mediocampista, dejó de pertenecer a Chivas en 2022 y Hernández se fue a los Coyotes de Tlaxcala, luego jugó 3 años en Correcaminos y fue ahí donde mejor le fue en toda su carrera. Para este 2026 regresó a los Coyotes, aquella joven promesa nunca terminó por explotar, tiene ya 33 años y juega a veces de titular y a veces entra de cambio en los Coyotes de Tlaxcala. A diferencia de muchos, Gil Alcalá no hizo su formación en equipos de primera división, sino que jugando en la cuarta división mexicana, pasó luego a un equipo de tercera, en 2014 dio el salto a segunda con Irapuato y en 2015 a primera división con el Querétaro. Su debut en primera se dio en 2017 con ya 25 años, pero con el tiempo, Alcalá se convirtió en el portero titular y capitán de los Gallos. En 2021 se fue a Tijuana aunque casi no tuvo minutos, para 2022 fue cedido a Pumas pero igualmente fue suplente, regresó a Querétaro para el Clausura 2023 y tuvo un desempeño sobresaliente que hizo que Pumas lo pidiera de vuelta, esta vez en compra definitiva. Alcalá fue el suplente de Julio González en Pumas y muy rara vez llegaba a jugar. A finales de 2024 tuvo una pelea justamente con Julio y esa pelea provocó que Pumas los corriera. Julio se pudo mantener en primera con el Puebla, pero Alcalá solo encontró acomodo en la Liga de Expansión con el Atlético de La Paz. Inicialmente le fue mal, tuvo errores inexplicables por lo que perdió la titularidad, pero en la recta final de la Apertura 2025 la recuperó y en el actual Clausura 2026 el portero de 33 años se mantiene como titular en el arco de La Paz. En 2013 debutó en el Atlas Martín Barragán, el Potello, como se le conoce, nunca fue un gran goleador, pero sí un delantero cumplidor, llegando incluso a selección nacional. Juan Carlos Osorio lo convocó para unos partidos de eliminatorias en 2016 y posteriormente lo convocó a la Copa Oro 2017. En 2018 se fue a Necaxa y tuvo un desempeño aceptable, luego fichó con Pumas, pero apenas si jugó 9 partidos en 9 meses, donde ni siquiera pudo anotar. Regresó a Necaxa en 2020 y para 2021 no le quedó de otra que jugar en la Liga de Expansión con el Morelia. En su único torneo fue el goleador del equipo y tras ello otra oportunidad en primera división llegó, esta vez con el Puebla. Ahí Barragán tuvo un resurgir, especialmente en la Apertura 2022, en el que con 9 goles terminó tercer lugar en la tabla de goleadores, pero el problema es que no pudo mantener ese nivel. En sus posteriores 46 partidos con el Puebla solo pudo hacer 3 goles. En 2024 volvió a la Liga de Expansión y hasta la fecha, a sus 34 años ahí se mantiene. Fue goleador en el Celaya y desde 2025 es el goleador del Atlético de La Paz, lleva 14 goles en 25 partidos y es el capitán del equipo. Otro que anda en la Liga de Expansión es Edson Rivera. Su irrupción en el Mundial Sub-20 de 2011 fue meteórica, donde fue una de las figuras de la selección mexicana que alcanzó el tercer lugar. Tras esto, el Sporting Braga de Portugal apostó por él, perfilándolo como el próximo gran delantero de exportación. Sin embargo, su paso por Europa no fue el esperado, llegando a jugar solo 2 partidos con el primer equipo. Volvió al Atlas en 2013, con los rojinegros y posteriormente con Santos. Rivera tuvo chispazos, pero la irregularidad y una serie de lesiones musculares le impidieron adueñarse de un puesto titular. Al igual que los mencionados en este video, Alonso Escobosa y Amaury Escoto, fue parte de los Dorados de Maradona que casi ascienden a primera. Tuvo una última oportunidad con el Atlas de 2019-2020, pero no le fue bien. En total, en 3 etapas con los zorros, disputó 101 partidos y solo anotó 11 goles. Desde 2020 Rivera jugó en la Liga de Expansión, primero estuvo en el Tepatitlán y ahora está con Leones Negros. En casi 3 años con la UDG lleva 29 goles en 90 partidos, aunque su nivel ha ido de más a menos. Inicialmente fue goleador del equipo, ahora a sus 34 años es suplente. Cristian el Hobbit Bermúdez debutó hace 20 años en el Atlante y con 1.59 de estatura se convirtió en el motor de los Potros que ganaron la Liga en 2007 y la Conca en 2009. Tras esto llegó a jugar en selección mexicana y América lo compró en 2012. Ahí volvió a ser campeón de liga, sin embargo en lo individual no le fue bien. Al salir de las Águilas pasó por el Querétaro, el Puebla y Jaguares. El Hobbit anotó el último gol de Jaguares en primera división, pero para él ese también fue su último gol y su último partido en primera. Tras el descenso de Jaguares, el Hobbit también bajó de categoría, jugó en Cafetaleros, donde fue campeón de la Liga de Ascenso, pero la federación no los dejó ascender. Luego estuvo en el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano y en 2021 se dio su regreso al Atlante. Bermúdez ha tenido un nivel sobresaliente con los Potros, siendo clave en la obtención de 3 títulos de la Liga de Expansión. Una grave lesión sufrida en septiembre de 2024 parecía el fin de su carrera, pero tras poco más de un año fuera de las canchas, a finales de 2025 regresó y lo hizo con un gol a los pocos minutos de haber entrado. El Hobbit está por cumplir 39 años y para el siguiente semestre cumplirá su sueño de jugar nuevamente en primera división con los Potros, así que tras 9 años el Hobbit volverá a la Liga MX. Finalmente terminamos con Humberto el Gansito Hernández. Formado en las fuerzas básicas del Pachuca, debutó con los Tuzos en 2006, pero la falta de minutos hizo que saliera del equipo. El Gansito se fue a la Liga de Ascenso con los Indios de Ciudad Juárez y fue clave para obtener el ascenso en 2008, pero ya en primera los Indios contrataron a Cirilo Saucedo y el Gansito prácticamente no recibió minutos. Tras su paso por Indios jugó en Dorados y en 2013 firmó con Leones Negros, donde fue el héroe del ascenso en 2014. En la final ante Tecos tuvo atajadas en la tanda de penales y él mismo cobró el penal decisivo que ascendió a los Leones Negros a la primera división tras más de 20
años, esta vez sí se quedó como portero titular, pero el equipo solo duró un año en primera y volvió a segunda. Al salir de la UDG jugó en Tampico Madero y en Correcaminos. En 2020 a 2024 tuvo un exitoso paso por el Atlante, siendo el capitán de los Potros que ganaron 3 títulos de la Liga de Expansión. En 2025 se fue al Celaya, solo estuvo un torneo ahí y ahora con 40 años es el portero y capitán del Irapuato. El Gansito Hernández es todo un ícono de la división de plata. Esto es todo por el video de hoy. Comenta a quién, además del Hobbit, te gustaría volver a ver en primera división. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.